Good morning, everyone. My name is Jimena Sanchez, and I'm the director for the Andes at the Washington Office on Latin America. First, I would like to apologize for my strange appearance. I managed to cut my eye, and the light hurts, so I have to wear these heavy, ugly glasses. This is not my usual look, so I apologize for that. This webinar today will take a look at what's been happening in Colombia since April 28th, where we saw basically a mass demonstration take place throughout the country due to the national strike. It has been very well recorded and evidenced by Temblores and by Indepaz that the response of the ESMAD and the police against the mass protests throughout Colombia has been particularly brutal, with multiple killings, maimings, sexual assaults, and disappearances of persons involved in the protests. And we know that on July 20th, after a brief pause, the protests restarted, but also that in parts of Colombia, they never stopped. One of the places where the epicenter of the violence was seen is Cali, Colombia, a city that is with one of the largest Afro-descendant populations, also a city where we have seen particular instances of violence, including violence related to people who were not dressed in police uniforms, but dressed as civilians who attacked protesters in broad daylight, in particular, indigenous caravans and others. We've also seen that in Cali, there have been some very interesting, in particular, efforts taking place at dialogue, also renewed interest in trying to figure out the structural issues that have been affecting Cali for so many years, given that it is also a capital of displaced people from throughout the region, mostly the Pacific areas that have, despite the peace accords, suffered ongoing conflict, displacement, and violence. So to learn more about what is actually happening in Cali now, the perspective from different activists and academics on the ground, we've decided to organize today's webinar. Again, if you need interpretation, there is a world globe at the bottom here that says interpretation. Please select the channel. So today, I'm very pleased to have Anthony Dest come back with us at WOLA. He is an assistant professor of anthropology at Lehman College. He holds a PhD in Latin American Studies from University of Texas at Austin. His PhD won Best Dissertation from the Peace and Justice Association in 2019. He has accompanied and worked closely with social movements in Colombia for more than 10 years, and his research and work has focused on the struggles against violence and colonialism. He worked with us at WOLA between 2010 and 2012 and did a Fulbright in Colombia in 2019, I believe. And he has been living in Cali for over a month now. After Anthony, we're going to hear from Joan Andres Niño Calderon, who is an active member of the National Strike Point in Loma de la Dignidad in Cali. So the basically Dignity Point in Cali. He is a spokesperson for that community. He is a member of the collective Comunidad with the Unidad with a capital U, Loma, Somos Todos, and a
student of public administration at the ESAP. He is also a person who is in process of reincorporation after the peace and president of the cooperative Ciudad Paz. After Johan, we will hear from Mauri Balanta Jaramillo. She is an activist, investigator, education communicator, a person who does audiovisual and cultural projects for Negra Queer Popular. She has coordination of communication and information for the Asociación Casa Cultural El Chontaduro, a grassroots organization that has become a reference point in the continent in the justice for racial, spatial justice, as well as political autonomy for women and Black youth in the territory of Cali, Colombia, and that region. So I think we'll begin with Anthony, who's going to give us his perspective on how things are right now in Cali. Anthony. Good morning, and thank you so much, Jimena, for inviting us. And it's great to be here with Joan and Mauri and Matthew. And I appreciate the space that Wool is opening up for this conversation. I think it's really important to draw more attention to exactly what's going on and the kinds of struggles that have emerged here in Cali, because amidst so much pain, there's a lot of inspiring things happening right now. And so I just wanted to start with talking about that it shouldn't really come as a surprise that on the first morning of the strike on April 28th, called in opposition to an abusive tax reform, that the Misak indigenous peoples would topple a statue commemorating a conquistador. And for me, that's important because there's a clear continuity between the colonial project that those indigenous peoples are rejecting and the political and economic model that Juan Manuel Santos said was not up for debate during the negotiations between the Colombian government and the FARC, as well as the repressive and violent reaction of the Duque administration to protests, not just this year, but in each year of his presidency. But no one could have really predicted that a call for a national strike against the tax reform would result in one of the largest and longest popular uprisings in Colombian history. So a lot of Colombian activists in the last month that I've been here have been talking about the fact that the frontliners in the strike committee for this particular uprising did not invent the tools that we've become familiar with over the course of the uprising. So the blockade, the olla comunitaria, which is basically a community soup kitchen that pops up to feed not just hungry protesters, but anybody in a community that is hungry around the city, or many of the other forms of solidarity and mutual aid. Those all had really long histories within kind of the repertoire of social movements in Cali. But what was different about the national strike that popped up 3 months ago about this repressive tax reform was that it gave these various forms of protest kind of form in time and space. And so throughout the strike, several resistance points or puntos de resistencia have popped up throughout the city. And these happened at critical spaces. So they might happen at intersections or in neighborhoods that are particularly affected by violence, or points of entrance or exit to the city. And this started initially as I mentioned, as a response to a tax reform that was abusive to some of the most marginalized people in the country. But shortly after the protest started, the amount of grievances exploded, right? The tax reform was just basically a catalyst for bringing many more people out into the streets. So amongst those reasons, there was mismanagement of the pandemic, the systemic dismantling of the promise of peace. So for example, just this week, 3 former ex-FARC combatants have been murdered, bringing the total up to 280 ex-FARC combatants that had been murdered since 2016 when the peace accords were signed. And people also came out
to protest against the deepening of a violent and exploitative model that destroys the potential for life, right? So the demands that came out of these spaces were about demands for dignity and what was taking dignity away from them. For a lot of people, it was the deepening of a neoliberal project that is deeply embedded in colonialism and racist state violence, right? And so the government, instead of listening to the demands for the protests, doubled down on the violent repression against the people that came out into the streets. And this is a government that, I should mention, has received billions of dollars, primarily in military aid from the United States, and countless trainings on how policing should work, right? From the United States government. And what was their response to this protest? What was the state's response to people coming out with legitimate demands? Well, they murdered dozens of people. They injured many more. And just within the last few weeks, the lifeless bodies of people who had been disappeared during these protests have started to be found. So there was one example recently from the Puente de Mil Luchas in north of where I am here in the city of an Afro-Colombian man that was disappeared, a protester for houseless people, who was later found dead at the morgue 2 hours south of here in Santander de Quilichao. And I think one fear that a lot of us have is what is happening with these disappeared people, because that's not the only case. There was also a case of somebody who was recently found dead in Bogota. So these are all things that have pretty much been denied by the Colombian government, but little by little, the facts about the extent of state violence is emerging. And the government, as I mentioned, refused to listen to the people pouring out into the streets. And when the state showed up, right, they showed up in armor with weapons, right? And on July 20th, I joined Columbia Reports, an alternative media site here in Colombia that is an English language site, to cover the protests under the hashtag Colombia protests. And so if you go back through that day of kind of tweets and you follow the news, it's, I think, really telling, because you can see how that day started as kind of a beautiful celebration, right? At the various resistance points that I went to, people were, putting up the ollas comunitarias, they were feeding people, they were gardening, building community gardens, right? They were playing music. You went to another resistance point. So that was at Puerto Resistencia, maybe the most famous resistance point. And then I went over to La Loma de la Dignidad, where there was an amazing concert. And then practically at 4 p.m., the ESMAD anti-riot police descended upon the crowd, firing tear gas and what sounded like at moments live ammunition. And it completely changed the space. And I guess my question is, what was so threatening about the way that people were mobilizing on the street, encountering one another, and developing demands that came from their experiences of marginalization and abuse? And I think experiencing that and kind of choking on tear gas that day was really important for me to just see this firsthand, right? Because I was not here during the first 2 months of the protest. I arrived on July 1st, where, I'm sure Mauri and Joan can talk a little bit more about the extent of this state violence, but it's been very difficult, I have to admit, to see how this has gone and to see the difference in the response to the protests in Cuba to the protests in Colombia. Because by all standards here, the response by the Colombian government has been much more violent. And I guess my question that comes from that is solidarity only reserved for the declared enemies of the US government? Why aren't people coming out and supporting the Colombian people who are facing an abusive and repressive state in a way akin to that of Cuba? And so I think I want to just insist too that this is a popular uprising. The people who participated in this are folks that have been long excluded from what might be called formal politics. It wasn't just, or even primarily really, the unions, the human rights organizations and social movements that brought people out into the streets for this protest. It was ordinary people
especially young people, and in Cali, primarily predominantly Black people that were struggling in the streets. And one of the rallying cries from these protests that, for me, calls a lot of attention and speaks to the desperation that folks felt was, quote, "They've taken so much from us that they even took our fear." And I think that's really important. And so just in this context of violence, and I'm sure that Mauri and Joan can speak more about this because I'm speaking directly to a lot of the projects that they've been developing. But one of the most inspiring aspects of these protests is the resilience of people. We're building spaces for autonomy and self-determination within such a hostile context. And so, I think with that, I can close, and I'm really looking forward to hearing what Mauri and Joan can bring to the table in terms of what kinds of demands were folks coming up with, what was the feeling of resistance and why people were out on the street. It's been really incredible to see how these people assemblies took shape, right? And how the language of the riot was quite clear in the sense that people came together to provide that which the state never gave them. So they provided each other with food, right? They turned police stations into community libraries. They developed their own medical brigades, and they protected each other and themselves from violence. And so I'll close there. Thanks. Thank you so much, Anthony. I was interviewed by The Guardian and asked what my opinion was of Colombian government's condemning of the protests in Cuba, and I said basically they have zero credibility to be commenting on that, given what is going on in Colombia. I think it's really important for people to understand, how integral this protests have been, and how it's brought out all of these different efforts of mutual aid and solidarity in a city that has gone through so much and has gone through so much violence for so many years. I would like to turn now to Joan. Joan, you especially as somebody who signed the peace accord and decided to completely change your life in favor of peace and are now involved in organizing. How do you see the situation, and what would you like us to know about your work and what is going on right now with your community? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy grato estar aquí presente. Digamos, para un poco contextualizar también lo que decía Anthony, el estallido social, el estallido popular, como comúnmente se conoce aquí en Colombia frente a los hechos que han pasado, viene no solamente desde el 28 de abril. Si queremos irnos un poco más atrás, vamos a encontrar un 11 de noviembre previo al confinamiento de la pandemia, donde hubo unos atisbos, unas manifestaciones mucho más fuertes y prolongadas de lo que se hubiese podido observar en la historia colombiana en los sectores urbanos, en las ciudades del país. Tal vez el referente más inmediato a ese 11 de noviembre fue el paro de los años 70, que incluso personas, charlaban con personas que vivieron ese paro en el 70 y decían que lo que había pasado el 11 de noviembre previo a la pandemia había sido mucho más fuerte, mucho más prolongado, mucho más sostenido en el tiempo, y estamos hablando de apenas unas protestas del 11 de noviembre que tuvieron unos hechos fuertes de manifestación y de represión, pero que se extendieron apenas un par de semanas, ¿no? Se tenía siempre el referente, por ejemplo, de Chile, con todas estas nuevas dinámicas de protesta urbana, prolongadas en el tiempo hasta lograr su nueva constitución, ¿verdad? Pero en Colombia no se había presentado así, y se daba en medio de un contexto muy interesante, y era todo el proceso del posacuerdo, ¿no? Sin unas
FAREP activas, ya en proceso de desarme, de reincorporación, de desmovilización, con unos actores armados un poco, digámoslo, no tan fuertes como en otras épocas, y eso le daba una connotación distinta, ¿no? Pues se suponía que ya el Estado y el gobierno en particular, el uribismo, para decirlo de una manera más explícita, no iba a tener la excusa de poder acusar a los movimientos colectivos urbanos que estaban en medio de la protesta de estar auspiciados, financiados o infiltrados por, por la guerrilla, por los movimientos insurgentes. Ese 11 de noviembre fue muy sentido, digamos, muy especial en las expresiones de colectivas populares, barriales e incluso de la clase media colombiana, precisamente por ello, porque fue una manifestación puramente urbana. ¿Verdad? Siempre el país estuvo acostumbrado a todos los hechos de violencia del conflicto interno armado, de las manifestaciones y protestas de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de los pueblos tradicionales afrodescendientes, de la población campesina, hombres y mujeres allí presentes a raíz del empobrecimiento progresivo del campo colombiano, ¿verdad? Y de tener unas políticas estatales más hacia el militarismo y salidas de guerra que hacia otro tipo de salidas concertadas con las comunidades. Pues bien, ese tipo de situaciones también se dan en la ciudad ese 11 de noviembre, y resulta que se viene pues el tema de la pandemia encima, la particularidad de la pandemia encima, el confinamiento, y allí encontramos que baja un poco la situación, el foco se desvía hacia lo que se decía preservación del sistema de salud, en términos de que no hayan aumentos de las camas de cuidado, de unidades de cuidado intensivo y demás. Lo mediático se enfoca hacia el tema de la pandemia, pero por supuesto en un estado como el colombiano, donde prima una concepción, digamos, de darle mucho más peso al sector privado que a la misma concepción de lo público, sin recursos, sin finanzas, con unas partidas presupuestales destinadas más hacia el pago del servicio de la deuda externa que hacia la inversión social en el país, termina generándose una crisis también, sobre todo ya de alimentaria, ¿no? Como le decía Anthony, es allí en medio de la pandemia donde también vemos el estallido mucho más profundo de lo que son las ollas comunitarias. Entonces empiezan a verse en los distintas cuadras y hogares del país, de las ciudades del país y en especial también de Cali, los trapos rojos en las ventanas, los trapos rojos en las puertas, que era una señal de la gente pidiendo auxilio y diciendo estamos aguantando hambre. Luego eso despierta una red de solidaridades impresionante, muy bella, de forma popular, hacia las ollas comunitarias, donde la gente empieza a hacer sus colectas, sus donaciones y demás para estas ollas en puntos distintos de la ciudad de Cali, y de alguna manera apaciguar lo que es esta hambruna que se estaba sintiendo a partir del confinamiento y el cierre social y económico, y por supuesto un pésimo manejo de la pandemia por parte del gobierno colombiano, un desastroso manejo de la pandemia por parte del gobierno colombiano, y una ausencia total de ayudas económicas hacia los sectores más golpeados durante este confinamiento. En medio justamente de todo este tiempo que transcurre de la pandemia, pues surge la grandiosa idea para el gobierno, atendiendo precisamente esos estándares internacionales de lo que es el libre mercado y la minimización del Estado, y que todos los recursos sean ojalá manejados por el sector privado. En medio de ese golpe que genera este confinamiento y esta ausencia de políticas públicas reales, sociales, hacia amortiguar el impacto del confinamiento, se da lo que Anthony llamaba
el proyecto de reforma tributaria, buscando golpear aún más los sectores de clase media y clase popular para solventar lo que se supone sería el proyecto, el programa de reactivación económica del gobierno de Duque. Eso, digamos que es la gota que rebosa la copa, el vaso, y hace que de manera impresionante toda Colombia, en sus expresiones urbanas y rurales, salgan a las calles a manifestarse en contra, allí pasando por encima del miedo, no solo ya en términos de represión estatal, que ha sido una constante en la historia colombiana, el tema de los asesinatos, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, etcétera, etcétera, sino también en términos de superar el miedo justamente a lo que es la pandemia en sí. Entonces, nos estamos muriendo de hambre, nos quieren perjudicar aún más, no hay unas soluciones reales por parte del gobierno uribista frente a todo lo que pasa y encima nos quieren presentar unos nuevos proyectos donde vamos a salir aún más perjudicados. No solo la reforma tributaria, ¿no? Estaba transitando un proyecto a la salud supremamente lesivo, si bien el sistema de salud colombiano de lo público es pésimo, es precario, filas, horas haciendo filas para poder ser atendido, meses para poder tener siquiera una atención médica general básica, etcétera, etcétera. Transitaba también un proyecto de la salud totalmente lesivo y que se terminaba de entregar los pocos recursos y poco infraestructura que queda de la salud pública al sistema privado. Luego eso, con todo lo que se lleva acumulado durante estos años, genera que el estallido sea en términos aún mayores de aquel 11 de noviembre y sea mucho más sostenido en el tiempo y con manifestaciones mucho más fuertes de rechazo hacia este tipo de, no solo, y lo decía bien también en la introducción el compañero, no solo en términos de estas reformas como tal, sino de la concepción del sistema económico y de gobierno que tiene el país y de las políticas que está atravesando el país. Si uno mira los hechos de manifestación y de protesta, esos primeros momentos del 28 de abril iban enfocados hacia esos simbolismos que era la población en la ciudad de Cali, reflejan de alguna manera lo que es, digamos, la repulsión de la gente, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema bancario, ¿verdad? Hubo manifestaciones, propuestas en contra de todo lo que tuviera que ver con el sistema bancario, ¿cierto? Sedes de los bancos, etcétera. Por ejemplo, con el transporte público, porque pues, el transporte público es un referente de lo que es la corrupción de lo público en Colombia en general, de lo que es un mal servicio de lo público manejado por los privados hacia las clases populares del país y por supuesto hacia todo lo que signifique el Estado colombiano, ya sean sedes del Ejecutivo, de la Gobernación o de la Alcaldía. Y bueno, eso no es gratuito, ¿no? Eso no es porque, vi el letrero de un banco y entonces voy a manifestarme en contra de este banco. Eso no es gratuito. Hay unos hechos allí de fondo y es, por ejemplo, que mientras la economía y los sectores se venían empobreciendo cada vez más en el transcurso desde el 2018 hacia acá, el sector financiero venía generando un incremento de utilidades del más del 7.2%, que sabemos que en el sector financiero eso se traduce en miles de billones de pesos, ¿verdad? Entonces, la gente empieza a comprender que su situación y su precariedad no es como el discurso que se tenía básicamente del perezoso, del que no busca las oportunidades o del que no es emprendedor, sino que en realidad hay unas políticas y unos estándares de lineamientos de mercados mundiales que están generando que los gobiernos colombianos y el Estado colombiano tomen unas decisiones que son lesivas en su gran mayoría, profundizan la precariedad de estas clases
populares y socavan aún más la clase media. Digamos, eso explica también un poco, o por qué se explica un poco también el estallido en la ciudad de Cali, mucho más que en otras ciudades. Bueno, la ciudad de Cali, hay unas cifras que son oficiales, con las reservas que se puedan tener muchas personas frente a las cifras oficiales. La ciudad de Cali aportó en el 2020, en términos de pobreza monetaria, un 10.6% a la totalidad de los índices de pobreza monetaria en Colombia. Después de Bogotá, es la ciudad que más aporta en términos de pobreza, desafortunadamente. Tuvo un desempleo de más del 18%, casi el 19%, ¿verdad? Siendo la ciudad con mayor desempleo durante el transcurso de la pandemia y el confinamiento. Los hogares, cabezas de hogar, perdón, las personas cabezas de hogar tuvieron un incremento de desempleo de más del 34%. Y si lo vamos a mirar en perspectiva de género, vamos a encontrar que es aún mayor, casi un 50%. ¿Cierto? Las mujeres en términos de desempleo en la ciudad de Cali, a partir de cifras oficiales. Y por ende, el Valle del Cauca no escapa de esa dinámica de recrudecimiento de la pobreza. Y el Valle del Cauca termina siendo también el departamento con mayor incidencia en términos de pobreza durante el manejo de la pandemia. Eso explica un poco el por qué, ¿cierto? ¿Por qué el estallido social? Tal vez los gobiernos, las élites colombianas estaban acostumbradas a que hacían una u otra cosa, implementaban una u otra política en detrimento de esto y en favorecimiento del sector privado, sobre todo el sector financiero, y no pasaba nada. Pues bien, las cosas digamos que ya no son del mismo talante y se genera todo este estallido social. El estallido social presenta unas dinámicas muy, muy interesantes. Por supuesto, la comida se vuelve un poco en el epicentro de la generación de nuevas prácticas, de nuevas formas de organización, de nuevas formas de solidaridad. A través de las ollas comunitarias se abren una serie de ejercicios muy interesantes en más de 26 puntos de la ciudad de Cali que son bautizados por las mismas personas como puntos de resistencia, muchos de ellos resignificados. Puerto Resistencia antes se llamaba Puerto Rellena, y en medio de la manifestación se dice Puerto Resistencia y se queda Puerto Resistencia como el primer punto, digamos, bandera que abre el camino o que da una pauta hacia los demás puntos de resistencia. La Loma de la Dignidad era la Loma de la Cruz, ¿cierto? Y en medio de las protestas, en un ejercicio aprovechando incluso las redes sociales, decimos cómo vamos a resignificar a la Loma, y aprovechando todas las redes sociales empezamos a hacer consultas y bueno, termina por mayoría la gente expresándose y resignificando este espacio como la Loma de la Dignidad. Y por supuesto se presentan también todos estos hechos, nuevas manifestaciones que un poco tienen que ver también con la interrelación a través de redes sociales con otras latitudes como lo es Chile, en términos de defensa de los puntos a través de lo que es conocido comúnmente como primera línea, y la resignificación de las distintas líneas de solidaridad de ahí para atrás, ¿no? Entonces tú veías tal cual, en medio de la represión, en medio del gas, en medio del bolillo del ESMAD, en medio de los tiros de personas vestidas de civil o de fuerzas especiales de la fuerza pública y sus disparos, ves muchachos y muchachas con sus escudos, sus cascos, sus gafas como medios de protección, personas ayudando a contener, y fácilmente madres de familia, personas que no se conocían entre sí, pero que viven en medio de del punto del barrio, de la comunidad,
saliendo con leche, con bicarbonato, con comida y demás, a auxiliar, a ayudar, a abrir las puertas para que no los detengan, etcétera, etcétera. Una red de solidaridad impresionante allí durante esos momentos fuertes de represión por parte del Estado colombiano, que hay que resaltar, tuvo lo digo por supuesto en manera de sarcasmo, la fabulosa idea de de hacer un decreto de asistencia militar, de militarizar las principales ciudades del país, con incluso mandatarios de alcaldías irresponsables dando un discurso que incitaba a cierto sector de la población de manera un poco paramilitar, haciendo uso de la fuerza privada, de repeler estas manifestaciones, y encontramos, por ejemplo, si mal no estoy, en Manizales o en Pereira, hechos lamentables por parte de civiles contra manifestantes, o aquí en la ciudad de Cali, en el sector conocido como Ciudad Jardín, de manera organizada, saliendo civiles con acciones en concubinato con la policía, haciendo un ejercicio paramilitar y disparando contra manifestantes que no tienen ningún arma, que su escudo es para defenderse de las balas y de las granadas de gases lacrimógenos, y sus gafas es para defenderse de los disparos del ESMAD hacia los ojos. ¿Cierto? Que hay hechos documentados precisamente por temblores en ese sentido, donde tenemos más de 82 personas manifestantes que perdieron su ojo gracias a este tipo de prácticas del ESMAD, ¿verdad? Más de 43 asesinatos, 26 de ellos en la ciudad de Cali, y un 26 de julio, que es la última manifestación, con más de 128 agresiones por parte de la fuerza pública contra los manifestantes. Bueno, muchas gracias, Joan. Muy importante los puntos que haces sobre lo económico. Como persona que estudió economía, se conoce un poquito en Estados Unidos el impacto del Tratado de Libre Comercio, en particular en la ciudad portuaria de Buenaventura, pero lo que se conoce menos, pienso, es cómo este Tratado de Libre Comercio, combinado con los retrocesos en términos de lo laboral, en las políticas laborales en Colombia, que Valle del Cauca en hecho fue un bastión en términos del sindicalismo, han impactado y tienen que ver con mucho de la descomposición que se ve a nivel de Cali, y como la pandemia básicamente abrió las puertas a todo esto, ¿no? Entonces yo pienso que ese es un punto, son unos puntos muy interesantes. Bueno, ahora vamos a ir a Mauri. Mauri, por favor, siga. Muchísimas gracias, Jimena. Bueno, creo que Anthony y Johan han podido elaborar un panorama bastante acertado y bastante detallado frente a lo que ha producido este estallido social. Sin embargo, yo creo, me habita el convencimiento de que hay unos aspectos de la protesta que, digamos, en clave de analizar lo estructural, también necesitan ser reflexionados, también de cara a cómo una ciudad como Cali, que es donde mayormente se ha concentrado, eh, digamos, la tensión social y política del paro nacional, pues también cuenta en clave pues de análisis poblacionales y sectoriales. Entonces yo quiero proponer, digamos, un primer aspecto o elemento que tiene que ver con que, bueno, estamos asistiendo a un gobierno o a un modelo de gobierno que ya tiene una data de 20 años, ¿no? El uribismo, digamos, ha dirigido
este país por los últimos 20 años. Y bueno, este proyecto de gobernabilidad pues es abiertamente ultraderechista, eh, es un proyecto racista, es un proyecto guerrerista. Entonces, muchos de los esfuerzos que en este gobierno de Iván Duque pues han concentrado la gobernabilidad, pues se han dirigido pues a cómo desmontar este proceso de paz, que fue, digamos, un giro interesante también en el periodo de gobierno del presidente Santos, pues donde realmente hubo un cambio también en la perspectiva de lo que estaba trazado desde el uribismo, y pues que eso generó otras tensiones y otras rupturas, pero este gobierno pues se ha encargado de manera muy férrea a desmontar esa apuesta social, política y económica. Es importante caracterizar el gobierno porque pues así se pueden explicar mejor y como ya lo han podido también plantear Anthony y Joan, esos móviles, ¿no? Esas apuestas o esas direcciones de gobernabilidad, pues que terminan también representando escenarios de vulnerabilidad social, política, económica, cultural pues para las poblaciones que históricamente pues también hemos estado en mayor estado de riesgo social, ¿ya? En ese sentido, me parece muy importante plantear un aspecto y es el racial y cómo leer también este paro nacional o las dinámicas del paro en Cali desde una perspectiva racial. Y digamos, yo empiezo a proponer este análisis desde una consideración colectiva de los territorios, organizaciones y actores civiles, sociales y políticos en Cali, desde las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Y es que Cali es una ciudad racialmente dividida. Entonces, al ser una ciudad racialmente dividida, evidentemente pues hay una forma de moldear o ha habido una forma de moldear la ciudad y de construir un modelo de ciudadanía urbana, pues que ha dependido también de la marginalización, la criminalización, la estigmatización y el empobrecimiento sistemático de la gente negra, que bien lo decía también Jimena en alguna de sus intervenciones iniciales. Pues esta gente negra que también ha llegado a Cali como producto de la guerra rural, ¿no? Del desplazamiento forzoso y, y bueno, toda la dinámica del extractivismo económico que también ha significado la devastación de muchos territorios. Entonces, al mencionar que esta ciudad es racialmente dividida, también quiero proponer una pregunta que también hemos analizado ampliamente desde nuestras poblaciones y territorios afro. Y es, bueno, ¿cuál es el cuerpo de las primeras líneas? ¿Verdad? Porque simbólicamente las primeras líneas, perdón, eh, han representado o han querido representar precisamente esa instancia de la defensa del espíritu del paro y de la protesta social, de cara también pues a un Estado y a un gobierno que ha desplegado todos sus artilugios para precisamente deslegitimar ese carácter político de la protesta social.
Sin embargo, pues es muy importante también, y en aras también de ofrecer una respuesta a esa pregunta, es que estas primeras líneas son compuestas por unas corporalidades racializadas, ¿no? Hay un protagonismo indudable de una juventud en esas primeras líneas, pero precisamente son los territorios como el oriente de Cali, donde hay muchos más, o han habido muchos más puntos de concentración y de resistencia, los que también proponen la constitución de unas primeras líneas que son, valga la redundancia, constituidas por una juventud que vive una experiencia de racialización, de empobrecimiento, de marginalización sistemática, ¿no? Y es importante mencionarlo porque lejos de querer también romantizar eh, esa figura, que me parece supremamente peligroso, como el héroe o la heroína de la protesta social, pues lo que nos está mostrando también esas corporalidades es que es esa juventud que siempre ha estado en riesgo de muerte social, cuya última instancia es la aniquilación del cuerpo, pero que experimenta progresivamente muchas etapas de muerte social, ¿no? Entonces, un territorio como el oriente de Cali, que compone una geografía muy marcada de la injusticia, donde nuestra niñez y nuestra juventud está todo el tiempo inmersa en, digamos, esta arquitectura de la racialización que se puede traducir en homicidios, feminicidios, desempleo, violencia sexual, brutalidad policial, eh, pues todo el tiempo está narrando eso, todo el tiempo está contando una sistematicidad, como ya lo dije, de la muerte negra, y pues eso también genera muy poca conmoción en esta ciudad. Para el año 2020 se registraron más de 420 eh, episodios de violencia contra la juventud, entre homicidios y feminicidios, desapariciones, encarcelamientos injustificados, violencia sexual. Y una de las expresiones más lamentables, pero cuya normalización también hace que pues que no se genere una conmoción, fue el caso de estos 5 chicos que fueron asesinados en el barrio Llano Verde, ¿no? En plena situación de pandemia, y pues eso lo que muestra precisamente es que hay una normalización de la muerte negra aquí en Cali, y que precisamente esa muerte negra salió a conformar esas primeras líneas también en defensa de un paro nacional, digamos, les movilizó también la esperanza de poder elevar esos reclamos de dignidad y de defensa de la vida. Ya, una de las eh, citas o palabras que quiero compartir también aquí por parte de uno de los chicos de primera línea con quien tuve la posibilidad de hablar. Es como, abro comillas, yo espero que si me matan, por lo menos este paro y todo lo que pueda darse desde aquí le ayude a mi familia a conseguir una casa. Cierro comillas. Entonces hay unas apuestas también vitales allí que se ponen precisamente porque hay una juventud que vive totalmente despojada
¿no? Ante también ese modelo de sociedad de ciudadanía que todo el tiempo está despojando libertades, despojando derechos, despojando dignidad y fortaleciendo esa arquitectura también para mantener esos niveles de indignidad para la gente negra, para la juventud negra, para la niñez negra. Entonces yo quiero aprovechar este momento para pedirle a nuestro soporte técnico de la conferencia que nos comparta este pequeño video que también muestra, digamos, otra de los elementos de esta protesta aquí en Cali. Madres somos todas, 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 madres somos todas. Queremos que esto pare. Necesitamos que haya una mesa de diálogo donde se escuche a las comunidades y que realmente se haga el cambio, que todo este esfuerzo que hemos hecho como comunidad caleña se vea reflejado en unas políticas que realmente nos favorezcan a todos y todas. Eso es lo que queremos. Por esa razón le invitamos a que esta movilización sea en paz. ¡Madres somos todas! ¡Exigimos una cepa! ¡No queremos que nuestros hijos sean escudos de guerra! ¡Madres somos todas! ¡Exigimos una cepa! ¡No queremos que nuestros hijos sean escudos! Porque hoy estamos haciendo resistencia también por la vida de nuestros hijos e hijas, porque no necesitamos más muertos, no necesitamos que corra más sangre de la gente pobre, de la gente vulnerable, de la gente que hoy está reclamando dignidad para su vida, de la gente que hoy está luchando para que esos derechos que se han vulnerado puedan ser protegidos. Por eso estamos aquí hoy las madres, las tías, las hermanas, las mujeres. ¡No queremos más muertos! ¡No queremos que sigan masacrando a nuestros hijos, a nuestros hermanos! ¿Hasta cuándo? ¡Basta ya! 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 Pedimos también respeto de parte de las autoridades porque nos están matando, nos están masacrando, nos están faltando el respeto. Entonces hoy esa marcha no es solo de las mujeres que han perdido la vida, que han perdido un hijo, sino de todos nosotros, porque a todos vivimos en este país donde a todos nos están matando de una u otra forma. Estamos pidiendo que ya no queremos más velorio, no queremos más noches en vela. Hemos tenido unas noches en vela, no hemos dormido semanas sin dormir. Que ya no nos maten más, que respeten nuestras vidas. Es eso que pedimos, porque sí tenemos derecho a vivir. Estamos aquí en pie de lucha, todas las mujeres, las madres de los caídos que han sido atropellados, violentados y asesinados por el sistema, por este gobierno corrupto. Quiero decir que todas estamos angustiadas, que estamos aquí paradas resistiendo. Con ese nombre se va y nunca se va al olvido y nunca se va al olvido.
Bueno, muchas gracias por la visualización de este video. Y otro de los elementos que quiero proponer desde ahí es el papel de las mujeres negras, racializadas y empobrecidas, cuyos hijos, compañeros, sobrinos, primos, que constituyen esta juventud en riesgo, perdieron no solamente en el paro, sino en la sistematicidad de la muerte negra. Entonces, estas mujeres siempre, históricamente, han tenido que asumir el rol de reconstituidoras de los territorios, porque pues la violencia no se va, pero todo el tiempo tienen que estar pensando cómo insistir en la protección de la vida, del tejido social, comunitario. Y justamente cuando Joan hacía esa vocación de la olla comunitaria, pues ese es un símbolo donde las mujeres han estado muy presentes, ¿no? No desde una, digamos, evocación del papel un poco del cuidado que propone, digamos, la preparación de los alimentos y velar porque todas estas líneas puedan tenerlos, sino porque precisamente evocan ese lugar de las mujeres negras en la agencia de la reconstitución de los territorios, ¿ya? Entonces esa movilización de madres, de tías, de abuelas, justo allí en el video aparece una de las madres de los chicos que fueron asesinados en Llano Verde, y me parece también, y con esto quiero concluir, importante mencionar que el 2020, pues el 2020 como este año donde vivimos o iniciamos esta pandemia, pues fue un año terrible en términos de racismo. Y en alguna oportunidad en la que me encontré con Anthony, le pude compartir un video que se hizo en el marco de una campaña antirracista, ¿no? Donde esas referencias hacia la gente negra del oriente de Cali proponían lugares como extermínenlos, mátenlos, ellos tienen la culpa de la propagación del virus, ellos lo único que hacen es traerles problemas a la ciudad, deberían pedirles visa para estar aquí en Cali, cosas así, que lo que hacen es precisamente demarcar ese modelo de ciudadanía urbana para Cali, que también está muy basado en las relaciones coloniales, ¿no? Donde el cuerpo negro sigue siendo administrado desde esta centralidad burocrática de las élites también blanco-mestizas, pues que detentan el poder aquí, y también una naturalización muy grande, así estemos hablando de una lucha popular, precisamente estas organizaciones del pueblo negro, afrodescendiente, raizal y palenquero aquí en Cali, pues vimos la necesidad de organizar, ¿no? De establecer una forma de participación en el paro, porque sentíamos que también nuestras realidades, nuestras voces, nuestras demandas sociales estaban muy eclipsadas desde otros lugares y desde otros discursos de representación de la lucha popular. Entonces eso también propuso la conformación de una convergencia afro, desde donde también se propusieron estos ejercicios audiovisuales y desde donde también hemos intentado mantener muy vivo el espíritu de la denuncia, pues frente a las realidades que como poblaciones negras, racializadas del oriente de Cali, pues tenemos para mostrar y para exigir en términos de dignificación y defensa de la vida. Muchas gracias.
Gracias, Mauri. Yo pienso que aquí, especialmente en Washington, muchas veces cometemos el error de mirar estas situaciones de una manera muy superficial, con estadísticas y perdernos en qué estadística y no estadística, y realmente no comprender el nivel humano y el nivel local de lo que está pasando. Y aprecio mucho que Joan y tú se han tomado el tiempo para realmente darnos un aspecto de eso. Como tenemos que cerrar, quisiera tomar solo un minuto cada panelista que nos den como una palabra de cierre, pero más que nada una recomendación de qué quisieran que haga la comunidad internacional o Estados Unidos para apoyarlos en la lucha que están viviendo ahora. Entonces empecemos con Anthony. Muchas gracias. I'll just continue in English. No, I really appreciate Mauri and Joanne's time and everything they've taught me over the last month. It's been very, I think, inspiring, as I mentioned, to be around projects that are really struggling for a better world in spite of so much violence. And my message, I suppose, to the international community, if you could say that, but especially to the public in the United States, is to demand that the United States cuts all military and police aid to Colombia, because the Colombian state has demonstrated that it is no friend of the people, and that it has used that money to systematically violate the rights of people throughout this country. And this is not something new, it's happened for decades, but it's really important for us to wake up to that reality and act accordingly, and say that our tax dollars, if I'm a US citizen or if I live in the United States, are not gonna go to killing more Colombians. So that would be my main message. Great, I will go to English now too. Let's continue with Joan. What is your final message or recommendation? Ok, bueno, sí, atendiendo lo que dice Anthony también, es necesario hacer un llamado a que se haga una reingeniería frente a lo que son los apoyos hacia lo que es la consolidación de las brechas de pobreza que hay en el país, de la implementación de los acuerdos de paz, porque aprovecho para decirlo, la implementación del acuerdo de paz en su cabalidad, como fue plasmado en el acuerdo final, es una de las reivindicaciones también dentro de estas manifestaciones y del paro nacional. Y finalmente la necesidad de poder fortalecer las distintas expresiones de nuevas formas organizativas que se dan a partir de todo esto que está sucediendo, porque estamos viendo cómo esto literalmente no para, ¿no? Se siguen presentando nuevas manifestaciones ya en términos más colectivos, populares, artísticos, culturales, ¿cierto? Por ejemplo, aquí alrededor de la Loma tenemos el Festival de la Olla Rodante, donde participan colectivos también de personas en proceso de reincorporación, participan artistas populares, poesía, están las ollas comunitarias allí presentes como una manifestación de resistencia, y por supuesto tienen un horizonte presente hacia transformaciones sociales donde se evite más el desmantelamiento de lo público, donde se le dé más preponderancia y fuerza a lo que son estas nuevas formas de organización desde la gente, desde las mismas comunidades, y no bajo, digamos, estándares impuestos de arriba hacia abajo en clave privada, que terminan generando lo que estamos viviendo en el país y en general en muchas partes del mundo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y Mauri. Bueno, yo me recojo en los dos llamados de Anthony y de Johan. Creo que es muy importante que la comunidad internacional, las redes en las que creemos mucho también desde una perspectiva de trabajo en red, pues puedan también aportar y apostar
en el fortalecimiento de esas construcciones de autonomía territorial y que son políticas, ¿no? Que ya vienen agenciando muchas organizaciones, muchos procesos, muchos actores de la sociedad civil, los que precisamente hemos salido con esa bandera del cambio, ¿no? Frente pues a una estructura estatal que pues ya resulta realmente muy distante de lo que podemos considerar también los caminos para la dignificación y la defensa de la vida. Entonces creo que eso es importante volver la mirada y como decía Joan, pues no es una cosa top-down, sino que necesita mirarse de manera horizontal, reconociendo también en las comunidades como agentes que todo el tiempo estamos innovando social, políticamente, económicamente, culturalmente, y pues desde ahí repensándonos la vida y transformándola. Muchas gracias. Well, I would like to thank Anthony, Joan, and Mauri for really enriching our understanding of what is happening, also for the work that they're doing, particularly in Cali, but to try to turn things around in Colombia, which is very needed. On our end, as WOLA, I would like to mention that next week we will be engaged in certain congressional actions to try to get more attention on the part of the US government on the racialized aspects of the protests and how that has impacted Afro-descendants, indigenous, and others, and calling on the Colombian government to prioritize those issues and turn itself around and how it's addressing those issues. If you're interested in learning more about that, please contact us at WOLA. With that, again, I want to thank the interpreters and all of the participants for being here with us today. And I apologize again for my crazy look that I hurt my eye, and wish you all a wonderful day. We will continue to have these sorts of panels to see how we can be helpful in transforming things in Colombia from the United States and elsewhere. Thank you.